Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo con una mezcla de asombro y temor. Luces errantes, objetos imposibles de identificar, encuentros inexplicables. Lo que comenzó como simples relatos de viajeros y pastores bajo las estrellas, hoy se ha convertido en un vasto océano de testimonios, teorías, documentos clasificados y secretos enterrados. ¿Hasta dónde estás dispuesto a descender? Descúbrelo mientras nos sumergimos en el profundo cielo con el iceberg del fenómeno alienígena. Los platillos voladores surgieron como un fenómeno popular en 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold afirmó haber visto objetos con forma de disco volando a gran velocidad sobre el estado de Washington. Este avistamiento, ampliamente difundido por los medios, desató una ola de reportes similares, incluyendo el famoso incidente de Roswell, y consolidó su asociación con extraterrestres durante los años 50. Descritos como naves redondas, silenciosas o ruidosas, con luces y tamaños variables, los platillos voladores inspiraron fascinación y temor. Sin embargo, la mayoría de los avistamientos se explicaron como fenómenos naturales, globos o ilusiones ópticas. Aún así, su imagen se popularizó en películas, literatura y cultura general, convirtiéndose en símbolo de invasores alienígenas y la paranoia de la Guerra Fría. El 30 de octubre de 1938, un evento inesperado marcó un hito en la historia de los medios en Estados Unidos. Orson Welles, en su programa de radio especial de Halloween, presentó una adaptación de La Guerra de los Mundos, novela escrita por H.G. Wells en 1898. Esta obra relata la invasión de la Tierra por parte de marcianos que llegan en cilindros metálicos, equipados con tecnología letal como rayos calóricos y máquinas de guerra gigantes. Para la transmisión, Welles diseñó un formato que simulaba boletines de noticias en tiempo real, con reportes interrumpidos por música y descripciones detalladas de la supuesta invasión. El realismo del relato fue tan convincente que muchos oyentes, al no escuchar el descargo inicial que aclaraba que se trataba de una ficción, interpretaron la transmisión como un reporte auténtico. El impacto fue inmediato. Se reportaron casos de personas huyendo de sus hogares, refugiándose en sótanos y contactando a las autoridades, convencidas de que el planeta estaba bajo ataque. Este incidente subrayó el poder de los medios, para influir en las masas y generar reacciones extremas, abriendo un debate sobre la ética en la comunicación y la responsabilidad de evitar la desinformación. Aunque estudios posteriores sugieren que el pánico colectivo pudo haber sido exagerado por los propios medios, el evento sigue siendo un recordatorio de cómo una historia bien construida puede alterar la percepción de la realidad. Desde hace décadas, los llamados triángulos negros han intrigado a testigos y entusiastas en distintas partes del mundo. Estas naves, descritas como grandes, silenciosas y de formas geométricas precisas, han sido reportadas principalmente en América del Norte y Europa, desde mediados del siglo XX, con un aumento de avistamientos durante los años 80 y 90. ¿Pero es posible explicar un avistamiento de tal magnitud? Las teorías abarcan desde aeronaves experimentales, como las supuestas ATO con tecnología de empuje iónico y reactores nucleares compactos, hasta especulaciones sobre ingeniería inversa de tecnología alienígena con capacidades como antigravedad. Los escépticos, por su parte, atribuyen los avistamientos a aeronaves convencionales mal identificadas, fenómenos naturales o errores de percepción. Una hipótesis intermedia sugiere que algunos de estos avistamientos podrían corresponder a naves humanas avanzadas que no desafían las leyes conocidas de la física. ¿Podría esta explicación ser válida para ciertos casos? El misterio de los triángulos negros sigue generando debate. ¿Estamos ante tecnología avanzada creada por el ser humano, o hay algo más allá esperando ser descubierto? ¿Podría la Antártida ocultar secretos que trascienden nuestra comprensión? Este continente desolado ha intrigado durante décadas, no solo por su vasto hielo, sino también por fenómenos inexplicables y posibles vínculos con vida extraterrestre. Uno de los nombres más asociados con estos misterios es el almirante Richard Evelyn Byrd, quien lideró la operación High Jump. Oficialmente destinada a probar equipo militar, algunos creen que buscaba investigar tecnología alienígena.
El supuesto diario secreto de Beer narra un encuentro asombroso con seres avanzados en una región cálida más allá del Polo Sur. Aunque considerado un fraude por muchos, este relato sigue alimentando especulaciones sobre lo que realmente esconde el continente helado. La Antártida es única. Su aislamiento, condiciones extremas y anomalías geofísicas, sugieren que podría haber restos de civilizaciones antiguas o estructuras extraterrestres bajo el hielo. Imágenes satelitales han mostrado formaciones piramidales que algunos interpretan como construcciones artificiales, mientras que ciertos lagos, sellados bajo kilómetros de hielo, han revelado formas de vida microbiana inéditas, lo que plantea la pregunta: ¿podría haber algo más complejo? Avistamientos de luces extrañas y advertencias de Beer sobre enemigos en los polos han intensificado las teorías. Algunos las vinculan con mitos como los astronautas antiguos o la Tierra hueca, e incluso con bases nazis secretas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los escépticos atribuyen estas historias a fenómenos naturales o imaginación, el secretismo y las lagunas en la exploración de la Antártida dejan espacio para el misterio. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear captó una transmisión inesperada. Una señal que duraría apenas 72 segundos, pero que cambiaría la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Días después, el astrónomo Jerry Eman revisó los datos y, asombrado, escribió en un papel impreso: "¡Wow! Había algo en esa señal que coincidía con las expectativas de los astrónomos. Era fuerte, puntual y provenía de una región indeterminada del espacio. Pero, a pesar de repetidos intentos, nunca se ha vuelto a captar. ¿Era un mensaje de otra civilización?". La comunidad científica está dividida. Para algunos, la señal WOW representa el mejor indicio de vida extraterrestre registrado. Para otros, no es más que ruido amplificado por el entusiasmo. El astrónomo Seth Shostak del Instituto SETI comenta: "Si no tuviera esa palabra escrita, ¿habría causado tanto revuelo? Es como escuchar un ruido extraño en el ático. Lo inquietante es que no se repite". Su punto es claro: sin pruebas consistentes, la señal sigue siendo un misterio. En los años 70, los observatorios carecían de la tecnología para responder en tiempo real a estas detecciones. Cuando Big Ear registró la señal, ya era tarde para reorientar el telescopio y verificar su origen. Desde entonces, los avances tecnológicos han reducido la frecuencia de estos eventos aislados, permitiendo un análisis más rápido de las señales espaciales. Sin embargo, la señal WOW persiste como un fenómeno singular. Hoy, descubrimientos como las ráfagas rápidas de radio han reavivado el interés en estos misterios cósmicos. Aunque inicialmente también se consideraron eventos únicos, los avances en la detección y análisis han permitido rastrear sus fuentes y comprender mejor su naturaleza. En julio de 1947, un misterioso accidente en Roswell, Nuevo México, desató décadas de teorías conspirativas. Bajo una tormenta eléctrica, Mac Brazel, un ranchero local, halló extraños escombros en su propiedad. Al entregarlos a la Fuerza Aérea, se desató el caos. Un comunicado inicial hablaba de un platillo volante, pero en menos de 24 horas, lo redujeron a un simple globo meteorológico. ¿Qué ocurrió realmente? El mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia, entregó los restos a Fort Worth, Texas, donde supuestamente fueron sustituidos por globos y reflectores. Según Marcel, el material original era irrompible, y para nada de este mundo. Décadas más tarde, antes de morir, reafirmó esta convicción. A esto se suman testimonios sobre cuerpos no humanos transportados a la base Wriggs-Patterson, declaraciones desmentidas por informes oficiales que los calificaron como muñecos de prueba. Sin embargo, estos muñecos no existían en 1947, lo que pone en duda la explicación militar. En 1994, el informe Roswell, Hechos y Ficción, atribuyó el incidente al secreto Proyecto Mogul, diseñado para detectar explosiones nucleares soviéticas. Aunque plausible, los ufólogos señalan inconsistencias. El vuelo clave de este proyecto fue cancelado antes del accidente. Entonces, ¿qué cayó realmente? Luis Elizondo, exfuncionario del Pentágono, afirmó en 2024 que se han recuperado muestras biológicas no humanas. Según él, la tecnología involucrada era tan avanzada que desconcertó incluso a los mejores científicos. El incidente de Roswell sigue siendo el epicentro de teorías. ¿Extraterrestres, tecnología secreta o simple error humano? Una cosa es segura: algo cayó en Roswell.
¿Estaremos preparados para la verdad cuando finalmente salga a la luz? Cuando el misterioso objeto interestelar Oumuamua fue detectado en 2017, el mundo científico se encontró frente a un enigma sin precedentes. ¿Qué era este visitante que atravesó nuestro sistema solar con propiedades tan atípicas? Observado durante solo 11 días, su forma y rotación se dedujeron a partir de variaciones en su brillo. Los modelos más aceptados lo describen como un objeto plano, similar a un disco, aunque también se consideró una forma alargada. El aspecto más intrigante fue su aceleración no gravitacional, algo sin precedentes. Entre las teorías propuestas, una de las más polémicas vino del profesor Avi Loeb, quien sugirió que podría tratarse de una vela solar extraterrestre, impulsada por radiación solar. Esta idea, sin embargo, fue descartada por falta de evidencia. Otras hipótesis incluyeron que era un iceberg de nitrógeno desprendido de un exoplaneta similar a Plutón, o un cuerpo compuesto de hielo de hidrógeno sublimado por el calor del Sol. Ambas teorías, aunque interesantes, fueron descartadas. La primera por la rareza de planetas que podrían generar estos fragmentos, y la segunda porque el hielo de hidrógeno no habría resistido el viaje interestelar. Pero entonces, ¿qué era realmente Oumuamua? Este objeto único sigue siendo un misterio, recordándonos lo poco que entendemos del universo. La Atlántida es, sin duda, uno de los mayores misterios de la humanidad. Este mítico continente, mencionado por primera vez en los diálogos de Platón, Timeo y Critías, ha sido objeto de especulación, teorías y controversias durante siglos. Según los relatos, esta civilización avanzada, rica en tecnología y conocimiento, desapareció en un cataclismo devastador, sumergida bajo las aguas. Sin embargo, una teoría inquietante ha ganado fuerza en el siglo XX. ¿Y si la Atlántida no era solo una sociedad humana, sino un punto de contacto con seres extraterrestres? Las descripciones de Platón sugieren una civilización mucho más avanzada de lo que cabría esperar para su tiempo. Los atlantes habrían poseído tecnología capaz de manipular la energía, construir estructuras colosales y desarrollar sistemas agrícolas y urbanos únicos. Esto ha llevado a algunos a especular que este conocimiento no era enteramente humano, sino resultado de un intercambio con entidades de otro mundo. La precisión en astronomía y el entendimiento del cosmos que se atribuyen a los atlantes se asemejan al nivel de sofisticación observado en culturas como los mayas y los egipcios, lo que sugiere un posible vínculo con un conocimiento universal transmitido por visitantes de fuera de la Tierra. Además, la repentina desaparición de la Atlántida ha sido vinculada por algunos con eventos cósmicos o tecnológicos que podrían haber sido provocados por estos supuestos visitantes. ¿Fue su destrucción el resultado de un cataclismo natural, de su propia arrogancia o de un evento generado por una inteligencia superior? Era un 19 de septiembre de 1961. Betty y Barney Hill, una pareja interracial de Portsmouth, Nuevo Hampshire, vivieron un evento que los catapultó a la fama y cambió la percepción sobre los encuentros extraterrestres. Mientras viajaban por las montañas blancas, notaron una luz brillante siguiéndolos. Al principio, Barney, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, pensó que era un satélite o avión, pero la luz se acercó cada vez más, hasta convertirse en un objeto gigantesco que se posó sobre su coche. Barney, sorprendido y alarmado, salió del vehículo con una pistola, pero pronto se dio cuenta de que no podía levantarse. Vio figuras grises dentro del objeto que le ordenaron que dejara los binoculares. En ese momento, el pánico se apoderó de él y corrió de regreso al coche. El objeto emitió extraños pitidos, y la pareja, aturdida, perdió el conocimiento. Cuando despertaron en su casa, no recordaban nada. Sin embargo, descubrieron que sus relojes habían dejado de funcionar, los zapatos de Barney estaban gastados, y el vestido de Betty estaba roto. Desconcertados, comenzaron a buscar respuestas. Tras meses de terapia y sesiones de hipnosis, los Hill recordaron detalles escalofriantes. Aseguraron que los extraterrestres, seres grises, los habían secuestrado, los examinaron y les tomaron muestras de pelo, piel y uñas. Incluso le insertaron una aguja a Betty en el abdomen, como parte de una prueba de embarazo. Bajo hipnosis, Betty recordó que uno de los extraterrestres, el líder, le mostró un mapa estelar.
Años después, una investigadora interpretó el mapa y concluyó que los seres provenían del sistema Zeta Reticuli. La experiencia de los Hill, aunque no fue la primera abducción documentada, se convirtió en la más detallada y conocida, modificando las historias sobre los encuentros con extraterrestres. Antes de este caso, los extraterrestres eran vistos como seres amistosos. Después de los Hill, el concepto de abducción y los exámenes médicos a manos de seres grises se arraigaron en la cultura popular. Durante la década de 1980 y principios de 1990, Bélgica fue el epicentro de una serie de avistamientos ovni, causantes de una gran controversia. Los informes describían principalmente objetos voladores en forma de triángulo negro con luces brillantes en sus esquinas, capaces de moverse a velocidades extremas y realizar maniobras que desafiaban la lógica aeronáutica. El evento más destacado ocurrió el 29 de noviembre de 1989, cuando cientos de testigos en distintas localidades reportaron haber visto estos objetos triangulares. Incluso, la policía belga se involucró en la investigación tras recibir numerosos informes consistentes de ciudadanos alarmados. Los fenómenos no se detuvieron ahí. En marzo de 1990, la Fuerza Aérea de Bélgica desplegó aviones F-16, en un intento de interceptar a los misteriosos objetos tras detectarlos en radar. Sin embargo, los pilotos no lograron acercarse, ya que los objetos desaparecían o aceleraban de forma casi instantánea, evadiendo cualquier intento de seguimiento. Esto dio pie a que la Fuerza Aérea declarara oficialmente que los objetos no podían ser explicados como aeronaves convencionales. La prensa cubrió ampliamente estos eventos, y los investigadores dividieron sus opiniones. Algunos sugirieron que los avistamientos podían ser el resultado de ejercicios militares secretos, posiblemente de Estados Unidos, utilizando prototipos avanzados. Otros descartaron esta idea, argumentando que no existía tecnología conocida en esa época capaz de replicar las características observadas. Por otro lado, los escépticos propusieron explicaciones más mundanas, como globos meteorológicos, ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos poco comprendidos. Sin embargo, estas teorías no lograron convencer del todo, ya que no explicaban las maniobras extremas ni la detección en radar. Además, la amplia cantidad de testigos, incluidos oficiales de policía y militares, daban mayor credibilidad a los eventos. Con el tiempo, los avistamientos disminuyeron, pero dejaron un legado que aún persiste en la ufología moderna. Para muchos, estos eventos representan uno de los casos mejor documentados de encuentros ovni, desafiando tanto a la ciencia como a las autoridades. Bélgica se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan evidencias de fenómenos inexplicables en el cielo, mientras el debate sobre su origen, terrestre o extraterrestre, continúa hasta hoy. Sucedió en Alemania. Aquel 14 de abril de 1561, al amanecer, la ciudad de Nuremberg presenció un evento extraño que los dejó atónitos. Entre las 4 y 5 de la mañana, el sol se vio rodeado por lo que describieron como una batalla aérea. Orbes, cruces, cilindros y un objeto negro con forma de flecha. Tras este fenómeno, muchos afirmaron haber visto cómo los objetos caían a la tierra envueltos en un espeso humo, dejando atrás una imagen aterradora. Hans Glaser, un artista local, grabó este evento en madera y lo acompañó de un relato detallado. En su descripción, mencionaba que dentro del sol aparecieron dos arcos rojos, similares a la luna en su cuarto menguante, junto con esferas de colores ferroso y rojo sangre. Glaser interpretó el evento como un mensaje divino, una advertencia de Dios para el arrepentimiento, un signo que no debía ser desechado por la ingratitud humana. Sin embargo, con el tiempo, surgieron otras explicaciones. Pudo haber sido simplemente un fenómeno meteorológico, como los parelia, o soles falsos, un fenómeno natural conocido desde entonces. Otra teoría interesante sugiere que el evento fue el resultado de pruebas de fuegos artificiales, inspiradas por el libro de la pirotecnia de Vanoxio Viringuxio, publicado un año antes, que contenía técnicas de pirotecnia y cohetes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué realmente ocurrió ese día? ¿Una manifestación divina o un simple juego de luces naturales? Lo cierto es que el evento, y las teorías que lo rodean, siguen siendo un misterio en la historia de Nuremberg. ¿Será que los cielos nos envían señales, o simplemente estamos interpretando lo que no entendemos? Estados Unidos tiene en su larga travesía de fenómenos inexplicables, un caso que se convertiría en uno de los más emblemáticos y mejor documentados del país.
Aconteció un 24 de abril de 1964. Eran alrededor de las 5:45 de la tarde. El oficial Lunie Zamora se encontraba patrullando cerca de un arroyo al sur de la ciudad de Socorro. Cuando en eso, de manera repentina, notó una intensa llama azulada y un rugido ensordecedor. Intrigado, abandonó su patrulla para investigar, creyendo inicialmente que se trataba de un accidente vehicular. A unos 150 metros, divisó un objeto con forma de huevo, inmóvil en el terreno, con lo que describió como un tren de aterrizaje y una insignia roja grabada en su superficie. Tras notificar a las autoridades locales, Zamora se acercó aún más. A unos 15 metros, observó cómo la nave emitía nuevamente llamas azules y un rugido antes de despegar y perderse en el cielo. Poco después, numerosos residentes acudieron al lugar, donde encontraron arbustos quemados y marcas profundas en el suelo que coincidían con un tren de aterrizaje. El incidente no solo fue reportado por Zamora, sino también por 5 turistas que afirmaron haber visto el objeto en vuelo cerca de Socorro. Investigadores, científicos y periodistas documentaron meticulosamente el evento, convirtiéndolo en uno de los casos ovni más estudiados de la época. Sin embargo, a pesar de las teorías que se han planteado en las décadas posteriores, el objeto observado por Zamora nunca fue identificado. ¿Fue este un caso de tecnología militar secreta, una confusión natural o evidencia de algo más allá de nuestra comprensión? Aunque han pasado más de 50 años, el misterio persiste, invitándonos a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y las posibilidades que aún desconocemos. Está considerado como uno de los eventos más intrigantes y mejor documentados en la historia de los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Se le conoció simplemente como el incidente de Nimitz, nombre dado en honor al portaaviones que fue testigo del suceso. Con datos de radar, imágenes de video y relatos de testigos altamente capacitados, ¿es posible ignorar las implicaciones de este suceso? Todo comenzó el 10 de noviembre de 2004, durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa de San Diego. Kevin Day, operador de radar a bordo del USS Princeton, detectó en sus monitores un grupo de objetos volando de forma errática. Estos no seguían patrones conocidos, como los de aves o aviones comerciales, y realizaban movimientos imposibles para cualquier aeronave humana, descendiendo más de 80.000 pies en menos de un segundo. 4 días después, el 14 de noviembre, un único objeto apareció nuevamente. Ante esta anomalía, el portaaviones USS Nimitz envió 2 cazas, pilotados por el comandante David Fravor y la teniente comandante Alex Dietrich, para investigar. Al acercarse, Fravor observó un objeto blanco, de forma alargada, al que describió como un tic-tac gigante. Este extraño artefacto se movía con velocidad y maniobras que desafiaban las leyes de la física conocidas. En un instante, el objeto desapareció del campo visual de los pilotos. Segundos después, los radares del Princeton lo localizaron a más de 60 millas de distancia, para luego desaparecer por completo nuevamente. A pesar del escepticismo inicial y las burlas que Dietrich y Fravor enfrentaron de sus compañeros, la Marina no pudo ignorar las pruebas recopiladas. Las imágenes y datos de radar respaldaron sus declaraciones, y la propia Marina eventualmente reconoció el incidente, publicando los vídeos del encuentro. En mayo de 1973, ocurriría un misterioso encuentro con un ser desconocido, en los alrededores del lago Common, Sandown, Reino Unido. Según los 2 niños quienes lo vieron detenidamente, aquel extraño humanoide tenía una apariencia única, descrita como una mezcla entre un payaso, un robot y un extraterrestre. A pesar de su altura de más de 2 metros, tenía proporciones humanas normales, pero con una cabeza grande en forma de esfera perfecta. Su piel era blanca y similar al papel, con manos y pies de 3 dedos cada uno. Su rostro parecía pintado, y tenía un cabello rizado de color marrón rojizo. Llevaba un disfraz de payaso con un sombrero alto y puntiagudo, un traje de cuello alto rojo y verde, guantes azul oscuro, y estaba descalzo. Tenía un micrófono, a través del cual hablaba, y se cree que la sirena de ambulancia que escucharon los niños, provenía de él. Vivía en una choza de 2 pisos, en un área boscosa cerca del lago, con paredes empapeladas de esferas azul verdosas y pisos metálicos. Había muebles de madera en bruto similares a una mesa y sillas en su cabaña. El comportamiento del payaso era tímido pero amistoso. Les dijo a los niños que temía a los humanos y que no se defendería si lo atacaban.
Bebía agua del arroyo después de limpiarlo y comía bayas silvestres de manera peculiar, moviendo las bayas entre sus ojos y luego hacia su boca. Podía escribir en inglés y dijo que su nombre era Sam, y que era todos los colores. Cuando se le preguntaba sobre su naturaleza, respondía con enigmáticas respuestas como, ya lo sabes. Después del encuentro con los niños, el payaso de Sandown desapareció y nunca volvió a ser visto. Su verdadera identidad y origen siguen siendo un misterio. Era la madrugada del 26 de diciembre de 1980 en el bosque de Rendlesham, Inglaterra. Las bases estadounidenses de Woodbridge y Bentwaters fueron el escenario de un fenómeno inexplicable. Un objeto triangular, de unos 3 metros de ancho por 2,5 de alto, fue avistado tanto en los radares como por testigos oculares. Según soldados enviados al lugar, el objeto aterrizó brevemente, tenía patas retráctiles y maniobraba con agilidad entre los árboles. Al perseguirlo hacia un campo abierto, este ascendió abruptamente, lanzando destellos cegadores que dejaron a los testigos inconscientes. Al recobrar la conciencia, estaban desorientados y sin memoria clara. Al día siguiente, el teniente coronel Charles Halt lideró una nueva inspección. Detectaron radiación anómala en las marcas de aterrizaje, y otro equipo observó una luz roja que vibraba en una niebla extraña, moviéndose hacia ellos y emitiendo destellos multicolores. Un segundo grupo describió un objeto brillante en forma de cúpula con sombras dentro. ¿Fenómeno natural, tecnología secreta o algo más allá? Se rumorea que seres extraños fueron vistos dentro de la nave, y que fotografías y grabaciones del evento existen, aunque jamás se han hecho públicas. Hoy, el bosque de Rendlesham sigue siendo sinónimo de intriga. ¿Qué se encontró realmente allí? ¿Qué esconden los informes oficiales? Tal vez nunca lo sepamos, pero los eventos desafían cualquier explicación. En la noche del 13 de marzo de 1997, los cielos de Arizona se iluminaron con un fenómeno que aún genera preguntas: las luces de Phoenix. Miles de residentes observaron 2 avistamientos distintos que rápidamente se convirtieron en uno de los eventos de ovnis más conocidos de la historia. El primer avistamiento ocurrió entre las 7:55 y las 8:40 p.m. Una formación en forma de V compuesta por 6 a 10 luces brillantes, cruzó el cielo desde Nevada hacia Prescott, Phoenix y Tucson. Horas después, entre las 9:15 y las 9:35 p.m., un segundo evento tuvo lugar cerca de la cordillera Sierra Estrella. Una línea de orbes luminosos apareció suspendida en el horizonte. Este doble espectáculo capturó la atención de miles de personas, con encuestas indicando que hasta un 10% de los habitantes de Arizona fueron testigos de las luces. Sin embargo, las explicaciones oficiales apuntan a causas militares. Se afirma que la primera formación era un escuadrón de aviones en ejercicios de entrenamiento como parte de la operación Snowbird. Esto según declaraciones de un astrónomo aficionado quien observó los aviones con un telescopio. El segundo evento, según un teniente coronel, se atribuyó a bengalas lanzadas por aviones durante maniobras en el campo de tiro de la Fuerza Aérea Barry Goldwater. A pesar de estas explicaciones, las luces de Phoenix dejaron una marca indeleble en la cultura popular, y en los debates sobre fenómenos inexplicables, más específicamente alienígenas. En noviembre de 1975, los tranquilos bosques nacionales Apaches y Greats, en Arizona, se convirtieron en el escenario de uno de los casos más polémicos de supuesta abducción extraterrestre. Travis Walton, un joven trabajador forestal de 22 años, desapareció durante 5 días tras un extraño encuentro que, hasta hoy, divide opiniones. Según el relato de sus 6 compañeros de trabajo, aquella noche vieron un objeto luminoso flotando entre los árboles. Walton, impulsado por la curiosidad, se acercó al objeto y fue alcanzado por un rayo de luz que lo derribó. Presos del pánico, sus compañeros huyeron, pero al regresar minutos después, Walton ya no estaba. Tras días de búsqueda infructuosa, Walton reapareció el 10 de noviembre, desorientado y con recuerdos fragmentados. Afirmó haber despertado dentro de una nave, rodeado por seres humanoides que lo sometieron a exámenes médicos antes de dejarlo inconsciente nuevamente. Más tarde, despertó en una carretera cerca de la región de Heber. Este relato, detallado en su libro The Walton Experience, alimentó la expectativa pública y el debate mediático. Los escépticos no tardaron en cuestionar la historia. Algunos la calificaron de fraude, sugiriendo que fue un intento de Walton y su equipo por lucrar o justificar un retraso laboral.
Señalan inconsistencias en los testimonios y resultados ambiguos en pruebas de polígrafo como evidencia contra la abducción. Walton, por su parte, nunca se retractó. En entrevistas y documentales, defendió la autenticidad de su experiencia. Su caso sigue siendo un punto central en los debates sobre el fenómeno ovni, generando preguntas que aún desafían nuestra comprensión. La idea de una tierra hueca con un reino subterráneo llamado Agartha, ha cautivado y perturbado por igual la imaginación de muchos, a pesar de las abrumadoras pruebas científicas que refutan su existencia. Bajo la superficie terrestre no hay ciudades ocultas ni túneles secretos, sino kilómetros de roca, lava y fuerzas geológicas que moldean nuestro planeta. Entonces, ¿por qué esta teoría persiste con tanta fuerza? Agartha, según el mito, sería un reino en el centro de la Tierra, conectado a los continentes mediante túneles construidos por una raza avanzada llamada los Antiguos. Estos seres, superiores en inteligencia, espiritualidad y tecnología, observarían la superficie desde su ciudad de cristal, llena de bibliotecas y vehículos voladores. Gobernados por el Maestro, protegerían su conocimiento hasta que la humanidad alcanzara la paz y el equilibrio. La conexión moderna de Agartha con la Tierra hueca surgió en el siglo XIX con teorías ocultistas. El mito cobró fuerza con relatos como el del almirante Richard Byrd, quien supuestamente avistó un oasis verde en la Antártida en 1947 y recibió advertencias de los agartianos sobre las armas nucleares. Incluso los nazis relacionaron a Agartha con sus obsesiones ocultistas, y teorías posteriores han intentado vincular la Tierra hueca a otros eventos históricos sin pruebas concretas. Una de las figuras modernas más controversiales, por lo menos en lo que respecta a este fenómeno, es sin lugar a dudas, Bob Lazar. Saltado a la fama en 1989, tras afirmar que había trabajado en una instalación secreta, cerca del Área 51, donde estuvo involucrado en proyectos de ingeniería inversa de tecnología alienígena. Según Lazar, las naves que estudiaba utilizaban un sistema de propulsión basado en un material desconocido, el elemento 115, un componente clave para manipular la gravedad y permitir viajes interplanetarios. En ese momento, la existencia de este elemento no se conocía, lo que suscitó tanto escepticismo como incertidumbre. Este elemento 115 se convirtió en el centro de su testimonio. Aunque el elemento fue sintetizado en 2003 por científicos rusos, su vida útil es extremadamente corta, lo que contradice las afirmaciones de Lazar. Pero, podría ser que existan versiones más estables de este material que aún no hemos logrado reproducir. La ciencia aún no ha dado respuestas claras a esta cuestión. A pesar de las dudas, la historia de Lazar ha perdurado, inspirando teorías de conspiración y especulaciones sobre los secretos del gobierno relacionados con los ovnis. El 17 de abril de 1897, en la pequeña ciudad de Aurora, Texas, se reportó un suceso que ha captado la atención de los entusiastas del fenómeno alienígena. Un objeto volador no identificado se estrelló contra el molino de viento de la propiedad de un juez de nombre G.S. Proctor, terminando poco después en un pozo cercano. Según los informes de la época, la colisión produjo una explosión tan poderosa que esparció escombros sobre hectáreas de terreno. Pero lo que realmente sorprendió a los lugareños fue el descubrimiento de los restos de la nave y, más inquietante aún, el cuerpo del piloto. Los vecinos lo describieron como no humano, lo que llevó a enterrarlo en una tumba anónima en el cementerio local, mientras que los restos de la nave fueron sepultados en el mismo pozo donde cayó. Aunque esta historia podría parecer solo una leyenda del folclore local, el caso adquirió un nuevo giro en 1973, cuando la Mutual UFO Network, una organización sin fines de lucro estadounidense, encargada de cubrir casos de reportes de avistamientos de ovnis, decidió investigar el incidente. Los investigadores hallaron fragmentos metálicos en la zona del impacto. Estos trozos, analizados en laboratorio, resultaron ser una aleación compuesta en un 95% de aluminio y un 5% de hierro, algo muy inusual en la naturaleza y en las tecnologías de la época. Además, en la sección más antigua del cementerio, encontraron una lápida hecha de un material similar, marcando el posible lugar de entierro del piloto desconocido. Usando un detector de metales, confirmaron la presencia de restos metálicos en el suelo. Sin embargo, el misterio se profundizó.
Cuando solicitaron permiso para exhumar la tumba, la solicitud fue denegada. Poco después, al regresar al lugar, descubrieron que la lápida había desaparecido y que los detectores ya no registraban nada bajo la tierra. Hoy, la ubicación del incidente puede encontrarse fácilmente en mapas. Aunque muchos han visitado el lugar con la esperanza de encontrar respuestas, el caso sigue envuelto en incertidumbre. Desde tiempos antiguos, las ideas sobre seres no humanos que controlan o manipulan a la humanidad han sido un tema recurrente en mitologías, leyendas y teorías de conspiración. Entre estos seres, los reptiloides han ganado notoriedad en el ámbito de las teorías conspirativas modernas. Descritos como humanoides con características de reptiles, se les atribuye el poder de cambiar de forma y tomar posiciones de influencia en la sociedad humana. Estas criaturas, según quienes creen en ellas, serían responsables de manipular las estructuras de poder en el mundo, desde gobiernos hasta corporaciones, actuando en secreto y con fines oscuros. El 12 de septiembre de 1952, un pequeño pueblo de Virginia Occidental, llamado Flatwoods, se vio envuelto en un misterio, el cual perdura hasta el día de hoy. Una noche tranquila se vio perturbada por un objeto luminoso surcando el cielo, seguido por el aterrizaje de una nave espacial o, al menos, eso es lo que varios testigos, incluyendo niños, aseguraron haber visto. De la nave emergió una criatura humanoide de aspecto aterrador, con una cabeza bulbosa, ojos grandes y brillantes, y un cuerpo verde con tentáculos. Este ser, apodado el monstruo de Flatwoods, se convirtió en una leyenda instantánea, alimentando la imaginación y el miedo de la población. ¿Era un ser extraterrestre? ¿Un experimento científico fallido? ¿O tal vez una simple alucinación colectiva? Las investigaciones posteriores no lograron encontrar una explicación definitiva. Algunos expertos descartaron el caso como una simple confusión, mientras que otros, encontraron suficientes pruebas para considerarlo un evento real e inexplicable. ¿Qué pudo haber sucedido en Flatwoods? La pregunta sigue abierta, desafiando nuestra comprensión. La experiencia de los testigos, la consistencia de sus relatos y la presencia de evidencia física, como marcas en el suelo y un olor nauseabundo, hacen difícil descartarlo como una simple invención. Sin embargo, la falta de respuestas definitivas solo alimenta el misterio, convirtiéndolo en un imán para investigadores, ufólogos y amantes de lo paranormal. ¿Y si la vida en la Tierra no surgió espontáneamente, sino que fue sembrada deliberadamente desde el cosmos? La hipótesis de la panspermia dirigida, propuesta por Francis Crick y Leslie Orgel en los años 70, sugiere que una civilización extraterrestre avanzada pudo haber enviado microorganismos o moléculas orgánicas para iniciar la vida aquí. A diferencia de la panspermia natural, que postula un traslado fortuito de vida a través de meteoritos, esta teoría introduce un propósito consciente: la propagación de vida como un acto intencionado. La idea de un origen extraterrestre no es nueva. Desde la antigüedad, narrativas como la de los Anunnaki, en la tradición sumeria, hablan de seres celestiales que influyeron en la humanidad. En el siglo XIX, científicos como Lord Kelvin especularon sobre la vida extraterrestre, mientras que los descubrimientos modernos de extremófilos refuerzan la posibilidad de que la vida pueda sobrevivir y viajar por el espacio. ¿Es posible que las civilizaciones que sembraron vida aún nos observen? Los recientes debates sobre fenómenos aéreos no identificados y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, plantean preguntas intrigantes. ¿Podrían estos avistamientos ser evidencia de un monitoreo continuo de aquellas semillas iniciales? Sin embargo, la panspermia dirigida carece de evidencia directa y enfrenta críticas de teorías como la biogénesis. A pesar de ello, su atractivo radica en su capacidad para expandir nuestra visión del universo y replantear nuestros orígenes. ¿Podría nuestra existencia ser parte de un plan más amplio? Aunque las respuestas aún eluden nuestra comprensión, esta hipótesis nos conecta con una visión cósmica que invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto universo. ¿Y si, al buscar vida en el cosmos, estuviéramos buscando a quienes nos dieron la chispa de la vida? En 1943, Richard Shaver envió una carta a la revista Amazing Stories, afirmando haber descubierto un idioma ancestral llamado Manton, que según él era la raíz de todos los idiomas humanos.
Cada sonido de este lenguaje ocultaba un significado profundo capaz de revelar los secretos de cualquier palabra. El editor Ray Palmer aplicó la fórmula de Shaver y afirmó encontrar que lo que decía era cierto. Shaver reveló que antiguas civilizaciones habían vivido en ciudades subterráneas antes de exiliarse por la radiación solar. De esta civilización quedaron los Deros, seres degenerados que, desde las cavernas, secuestraban y torturaban humanos. Usaban tecnología avanzada para proyectar ondas telepáticas que causaban accidentes y desastres. Shaver insistió en haber sido prisionero de los Deros, y Palmer expandió sus escritos en una novela, titulada Recuerdo Lemuria. Publicada en 1945. El número de Amazing Stories se agotó rápidamente, y miles de lectores enviaron cartas afirmando haber tenido experiencias similares. La teoría de Shaver atrajo tanto fascinación como escepticismo, y algunos incluso crearon clubes dedicados al misterio Shaver. Sin embargo, la revista dejó de publicar estas historias en 1948, debido a la presión de los fanáticos y la disminución de las ventas. Shaver siguió promoviendo sus teorías a través de otras publicaciones, pero su influencia se desvaneció con el tiempo. A pesar de las críticas, el misterio de las civilizaciones subterráneas y las máquinas de los Deros sigue siendo un tema intrigante. El 16 de septiembre de 1994, en la escuela Ariel de Ruwa, Zimbabue, se produjo un sorprendente incidente que captó la atención mundial. 62 alumnos, de entre 6 y 12 años, afirmaron haber presenciado un avistamiento de ovnis. Según su relato, vieron naves plateadas descender del cielo y aterrizar en un campo cercano a la escuela. Pero lo más asombroso fue que criaturas vestidas de negro se acercaron a ellos y les transmitieron mensajes telepáticos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Este encuentro se convirtió rápidamente en uno de los casos de ovnis más famosos de África, generando tanto interés como escepticismo. Algunos críticos argumentan que se trató de una histeria colectiva, mientras que otros sugieren que pudo ser confusión con otros eventos, o incluso, una broma elaborada. Sin embargo, es importante destacar que varios testigos continúan sosteniendo la veracidad de lo ocurrido. Han pasado años desde aquel incidente, pero algunos de los niños, ahora adultos, afirman que todavía sienten el temor de que esas criaturas regresen, e incluso aseguran poder percibir su presencia en la atmósfera. El caso de la escuela Ariel ha sido objeto de estudio y debate. Incluso se realizaron entrevistas, y se solicitaron dibujos a los niños para documentar y analizar sus testimonios. La comunidad ufológica ha utilizado este incidente como evidencia de visitas extraterrestres a la Tierra, mientras que los escépticos han buscado explicaciones más terrenales. Independientemente de las opiniones encontradas, el incidente ha dejado una huella duradera en los testigos y en la historia de los avistamientos de ovnis. Es posible que los habitantes de otros planetas se hayan acercado a la humanidad con advertencias sobre nuestro futuro. George Adamski, nacido en Polonia en 1891 y criado en Estados Unidos, se convirtió en el rostro de esta pregunta durante la era dorada de los platillos voladores. Sin una educación formal sólida, fundó en la década de 1930 la Real Orden del Tíbet, donde aseguraba canalizar mensajes de maestros tibetanos. Sin embargo, su salto al estrellato llegó en 1952, cuando afirmó haber contactado con extraterrestres. Adamski narró que, siguiendo instrucciones telepáticas, viajó al desierto de California con un grupo de seguidores. Allí, aseguró haber visto aterrizar una nave espacial pilotada por Orton, un ser venusiano de cabello dorado. Según él, estos hermanos del espacio llegaron preocupados por la autodestrucción de la humanidad, y compartieron mensajes de paz y armonía. Aunque los investigadores serios desestimaron sus historias, Adamski llamó la atención de miles con sus obras, donde describía sus viajes junto a venusianos, marcianos y saturninos. A pesar de sus relatos cada vez más extravagantes, el público siguió asistiendo a sus charlas y comprando sus publicaciones. Uno de los casos más intrigantes relacionados con el incidente de Roswell, involucra a un extraterrestre que, según se dice, sobrevivió al accidente. Este ser, capturado por el gobierno de los Estados Unidos, fue conocido como EVE, siglas de Entidad Biológica Extraterrestre. A pesar de las dificultades idiomáticas, EVE logró comunicarse con los humanos, proporcionando información crucial sobre su planeta natal. Su nombre era Serpo, y su hogar se encontraba en el sistema estelar Zeta Reticuli, a unos 37 años luz de la Tierra.
El planeta de Serpo, aunque similar a la Tierra en muchos aspectos, mostraba diferencias notables. Su atmósfera era más delgada, y la radiación solar mucho más intensa. En 1965, tras una serie de negociaciones secretas, el gobierno de Estados Unidos y los representantes de Serpo pactaron un programa de intercambio. Como parte de este acuerdo, 12 militares estadounidenses fueron seleccionados para viajar a Serpo con el objetivo de estudiar la tecnología y la sociedad de sus habitantes. El viaje, que duró 9 meses, se vio marcado por una tragedia. Uno de los exploradores falleció debido a complicaciones médicas. Al llegar a Serpo, los exploradores encontraron una sociedad humanoide avanzada, pacífica y tecnológicamente superior. Pasaron 10 años en Serpo, recopilando una gran cantidad de información y aprendiendo sobre la cultura y costumbres de los serpianos. En 1978, regresaron a la Tierra, donde fueron sometidos a un exhaustivo interrogatorio por parte del gobierno. Su testimonio fue clasificado como secreto, y su existencia permaneció oculta al público durante varias décadas. Fue solo en 2005 cuando la historia del proyecto Serpo comenzó a circular por Internet, generando un amplio debate. Algunos creen que es una historia real, mientras que otros consideran que se trata de una falsificación. ¿Y si los ovnis no vinieran de las estrellas, sino de dimensiones paralelas? La hipótesis interdimensional plantea una idea revolucionaria. Los ovnis podrían no ser viajeros espaciales, sino visitantes de realidades alternas que coexisten con la nuestra. Imagina un multiverso, una colección de dimensiones como páginas de un libro infinito. Es posible que ciertas tecnologías, o incluso estados mentales, permitan breves encuentros entre estas realidades. Este concepto no es mera ciencia ficción. Se apoya en teorías avanzadas como la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. La primera revela cómo las partículas subatómicas desafían nuestra comprensión tradicional, comportándose como ondas de probabilidad hasta que son observadas. Esto sugiere que la realidad misma podría fragmentarse en múltiples versiones coexistentes. Por otro lado, la teoría de cuerdas introduce la posibilidad de hasta 11 dimensiones, comparándolas con habitaciones ocultas dentro de nuestra percepción limitada. ¿Qué significa esto para los ovnis? Según esta hipótesis, los ovnis podrían atravesar estas capas de realidad, apareciendo fugazmente en la nuestra, antes de regresar a su dimensión. Sus movimientos extraños y desapariciones abruptas podrían no violar las leyes de la física, sino operar bajo un conjunto distinto de reglas dimensionales. ¿Dónde ocurren estos encuentros? Algunos investigadores sugieren que los avistamientos pueden depender de lugares únicos, conocidos como zonas delgadas, donde las barreras entre dimensiones son más permeables. Otros creen que ciertos estados alterados de conciencia, como la meditación profunda o el estrés intenso, podrían sintonizar nuestra percepción con estas realidades paralelas, como ajustar una radio para captar una señal débil. Las implicaciones son profundas. Si los ovnis son interdimensionales, ya no se trata de buscar vida en planetas lejanos, sino de explorar los límites de nuestra propia existencia. Esto replantea nuestras preguntas. ¿Qué son estas entidades? ¿Qué intenciones tienen? Y, lo más inquietante, ¿podrían estar observándonos constantemente desde detrás del velo de nuestra realidad? ¿Estamos listos para enfrentar esta posibilidad? Avanzar en este campo requiere un cambio de perspectiva. La exploración del multiverso y las dimensiones paralelas no solo desafía nuestra comprensión del universo, sino también de nosotros mismos. Quizás los ovnis no sean visitantes en el sentido convencional, sino vecinos que han aprendido a cruzar las fronteras que aún nos limitan. El misterio permanece. ¿Somos realmente los únicos habitantes de nuestra propia dimensión, o simplemente no hemos aprendido a mirar lo suficientemente cerca? El incidente ovni de Badajoz hace referencia a los hechos ocurridos en la madrugada del 12 de noviembre de 1965, en la base aérea de Talavera la Real, situada en la provincia de Badajoz, España. Según se cuenta, 2 militares, mientras patrullaban el área de almacenamiento de combustible de la base, en plena madrugada, aseguraron escuchar un ruido similar a una interferencia de radio, el cual se convirtió en un silbido que duraría unos minutos. Al inspeccionar la zona, vieron una luz intensamente brillante en el cielo, que duró 15 segundos.
Poco después, otro guardia acompañado de un perro guardián se les sumó, y juntos, se movieron por toda la zona. Cuando llegaron a cierto punto, escucharon el sonido de ramas de eucalipto al romperse. El perro fue liberado y corrió hacia el punto de donde provenía el sonido. Pronto el perro regresaría, pero en un estado debilitado. Los soldados incitaron al perro a volver al punto varias veces, cada vez con el mismo resultado. Eventualmente, el perro comenzó a caminar en círculos alrededor de los 3 soldados, una técnica enseñada a los perros guardianes, destinada a proteger a sus guías. En eso, uno de los guardias aseguró ver una luz verde con forma humana muy alta, a su izquierda. Parecía estar formado por pequeños puntos de luz, y el brillo era más intenso a lo largo de sus bordes. La cabeza era pequeña y estaba cubierta por algo parecido a un casco, y sus brazos eran muy largos y estaban cruzados. No había señal de manos o pies. Tras lo acontecido, el guardia cayó de rodillas y se desmayó, lo que ofreció a sus amigos la oportunidad de abrir fuego contra la criatura. Se dispararon entre 40 y 50 balas, y a medida que el ser era alcanzado, su brillo se hizo más intenso y desapareció. Posteriormente, cuando el guardia estaba siendo asistido, se escuchó el mismo sonido que antes, con una duración de entre 10 a 15 segundos. A la mañana siguiente, unos 50 hombres registraron toda la zona. Descubrieron que no había casquillos de bala de los disparos de los soldados, ni agujeros donde se suponía que las balas habían golpeado la pared detrás de la criatura. Sin embargo, la Fuerza Aérea concluyó que efectivamente, se dispararon las ametralladoras. Incluso hoy en día, no hay respuesta sobre con qué habían luchado los soldados, pero la mayoría de las personas involucradas en el caso están de acuerdo en que se trataba de algo que involucraba a algo desconocido, quizás extraterrestres. El 25 de febrero de 1942, la madrugada de Los Ángeles se iluminó con los destellos de miles de proyectiles, mientras las sirenas de alarma aullaban por toda la ciudad. Las baterías de artillería costera disparaban sin descanso, lanzando ráfagas de fuego hacia un cielo que, aparentemente, no contenía amenaza alguna. En su lugar, ¿quién o qué estaba siendo atacado realmente esa noche? Menos de 3 meses después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, en medio de una atmósfera de ansiedad y paranoia tras el ataque al Pearl Harbor, la ciudad de Los Ángeles se encontró en el centro de un episodio desconcertante. La narrativa oficial hablaría de una falsa alarma, pero a medida que avanzaba la historia, la falta de explicaciones claras sembró una semilla de duda que sigue germinando hasta hoy. ¿Por qué las fuerzas de defensa abrieron fuego contra un objetivo invisible? La confusión fue tal que, en lugar de una incursión real de aviones enemigos, muchos comenzaron a sugerir que la ciudad había sido testigo de algo mucho más extraordinario. Mientras los periodistas se apresuraban a dar explicaciones de guerra, una fotografía se filtró en los medios, una imagen que, si bien fue cuidadosamente retocada, mostraba lo que algunos afirmaban ser un objeto no identificado en el cielo. ¿Un simple error o algo más? ¿Fue el terror de la guerra lo que cegó a los defensores o la presencia de algo que aún no podemos comprender? Las preguntas persistieron durante décadas, mientras se tejían teorías que abarcaban desde avistamientos extraterrestres hasta manipulaciones militares. ¿Qué ocurrió realmente en aquella madrugada de 1942? La historia oficial y las versiones alternativas se han entrelazado en un relato que invita a la duda, a la reflexión y a la especulación. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos de diversas naciones, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, reportaron avistamientos de extraños objetos voladores denominados como Foo Fighters. Estos objetos esféricos o en forma de cuña, brillaban intensamente, seguían a los aviones sin mostrar hostilidad, pero eran extremadamente rápidos y maniobrables, realizando maniobras inusuales como aceleraciones y cambios de altitud repentinos. A pesar de varios intentos de dispararles, nunca respondieron. Los primeros avistamientos fueron reportados por los británicos en 1941, y más tarde los pilotos estadounidenses en Europa también informaron sobre ellos. A pesar de los numerosos informes, no se han encontrado fotografías verificables de estos objetos, lo que ha alimentado tanto la fascinación como el escepticismo. En 1945, tras la prueba de la bomba atómica en Nuevo México, se observaron bolas de fuego verdes, que algunos teóricos asociaron con los Foo Fighters por sus características similares.
El Dr. Lincoln La Paz investigó el fenómeno a través del proyecto Twinkle, y concluyó que no se trataba de meteoritos ni fenómenos naturales, sino de objetos que se movían con gran regularidad y velocidad. Los avistamientos de Foo Fighters se vincularon con los ovnis reportados después, como el caso de Roswell en 1947, debido a su forma y maniobrabilidad. En 1942, más de 150 objetos voladores fueron observados sobre la isla Tulagi, durante una pausa en la batalla de Guadalcanal, volando a gran velocidad y reflejando la luz del sol con un brillo metálico. Hoy, el fenómeno de los Foo Fighters sigue siendo un misterio. En el centro de muchas discusiones conspirativas surge el nombre del Proyecto Montauk, una supuesta serie de experimentos ultrasecretos realizados por el gobierno de los Estados Unidos, enfocados en tecnología de control mental, viajes en el tiempo y exploración interdimensional. El epicentro de estas supuestas actividades fue el Campamento Hero, una antigua base militar ubicada en Montauk, Nueva York. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta instalación desempeñó un papel clave en la defensa de la costa este. Sin embargo, después de la guerra, se dice que se transformó en el escenario de actividades mucho más inquietantes. Aquí, según testimonios, antiguos científicos nazis reclutados por Estados Unidos a través de programas como la Operación Paperclip, habrían colaborado en proyectos experimentales, replicando las investigaciones éticamente cuestionables que llevaron a cabo en Europa. Uno de los aspectos más controvertidos de esta teoría es la supuesta experimentación con seres humanos. Según los relatos, se utilizaron individuos vulnerables, incluidos niños, como sujetos de prueba para manipular la mente, abrir portales a otras dimensiones e incluso alterar el tiempo. Estas afirmaciones, aunque increíbles, encuentran eco en historias reales como el Proyecto MKUltra, un programa gubernamental confirmado que buscó desarrollar técnicas de control mental a través de métodos extremos y poco éticos. Por supuesto, no faltan quienes desestiman estas teorías como fantasías conspirativas. Sin embargo, incluso la ficción puede tener un impacto real. En el remoto año de 1903, la tranquila localidad de Van Meter, Iowa, se vio acosada por el relato perturbador de un monstruo alado que, según los informes, aterrorizó al pueblo durante 5 noches consecutivas. La criatura, descrita como un imponente pájaro prehistórico humanoide de 2,5 metros de altura, estaba dotado de alas semejantes a las de un murciélago y un cuerno en la cabeza capaz de emitir un rayo de luz cegador. Numerosos testigos relataron encuentros con la criatura. Un residente aseguró haber visto al ser moviéndose en un edificio, mientras que un médico desesperado disparó sin éxito en un intento de repeler la amenaza. Un valiente banquero incluso enfrentó al monstruo y tomó un molde de yeso de una huella dejada por la criatura. Asimismo, un periodista afirmó haber capturado una fotografía del ser. Las sospechas sobre el origen de la criatura apuntaban a una mina de carbón abandonada en las afueras del pueblo. Estas sospechas se confirmaron cuando un exgerente de operaciones de la mina afirmó haber presenciado la aparición de la criatura junto a otra de menor tamaño. Ante la amenaza, los vecinos de Van Meter se armaron y se dirigieron a la mina, pero las criaturas parecían inmunes a las balas y desaparecieron en la oscuridad. Con opciones agotadas, la entrada de la mina fue sellada, y desde entonces, las entidades aladas dejaron de ser un tema de conversación en Van Meter, sumiendo a la comunidad en el silencio y el misterio que rodea esa serie de noches aterradoras. En la noche del 17 de agosto de 1971, un par de nativos de la ciudad de Palos Verdes, Los Ángeles, afirmaron haberse encontrado con 2 criaturas aparentemente alienígenas, los cuales eran muy diferentes a cualquier otra registrada en los anales de la ufología. Según su relato, aproximadamente a las 2 de la madrugada, el dúo salió de la casa de un amigo en común, que vivía en las cercanías, momento en el que se subieron a su auto. Tras encender el motor y los faros, estaban a punto de irse cuando los hombres notaron simultáneamente un par de lo que solo se puede describir como enormes cerebros incorpóreos, que yacían a unos 6 pies frente a ellos en medio de la carretera. El comportamiento desconcertado de ambos rápidamente dio paso al miedo, y en unos momentos se alejaron rápidamente de estos extraños seres y fueron rumbo a sus hogares.
Tras haber dejado a su compañero en su casa, el sujeto restante se dirigía a la suya, pero una vez llegada a su morada, notó, para su consternación, que eran las 4:30 de la mañana, algo muy raro pues normalmente su recorrido duraba tan solo unos minutos, lo cual lo hizo preguntarse qué habría pasado en ese lapso de tiempo. Sin embargo, decidió ignorarlo en aquel momento, pues simplemente no estaba en condiciones para analizar las cosas en ese momento. Los años pasaron, y en 1976, después de 5 largos años de luchar con su memoria y preguntándose qué sucedió durante esas horas perdidas, el sujeto finalmente decidió someterse a una regresión hipnótica con la esperanza de descubrir qué le había sucedido, después de separarse de su amigo aquella noche. Lo primero que recordó mientras se encontraba en este estado, fueron unas extrañas palabras que el cerebro más grande le había dicho telepáticamente. Entrelazada con diversos encuentros de naturaleza paranormal asociados a ovnis, se encuentra un extraño ser, aterrador en apariencia y comportamiento, conocido como Indrid Cold, o simplemente, el hombre sonriente. La génesis de su nombre emana de una sucesión de avistamientos registrados a mediados del siglo XX, en específico en el este de Virginia, Estados Unidos. Estos encuentros se caracterizan por su atmósfera inquietante y enigmática, con testigos que relatan interacciones con un hombre alto y sonriente, cuyo comportamiento se despliega de forma singular. Uno de los relatos más sobresalientes vinculados a Indrid Cold, es el caso de un hombre, quien declaró haber tenido una secuencia de encuentros con el enigmático ser, en 1966. El sujeto describió a Cold como una entidad extraterrestre que establecía comunicación telepática y compartía información sobre otros planetas y dimensiones. Las apariciones de Cold solían ir acompañadas de fenómenos extraños, como sonidos y luces inusuales. Desde entonces, el mito que rodea a Indrid Cold se ha arraigado en el tejido de la tradición ovni y las teorías conspirativas. En los círculos de especulación, ciertas teorías sugieren que el hombre sonriente es una entidad alienígena, o incluso una forma de vida interdimensional. Por otro lado, otras teorías esbozan la posibilidad de que sea un agente gubernamental o incluso una criatura críptica. Enoch, nacido en el año 3248 a.C., vivió 365 años, antes de ser llevado a un reino celestial. Según el relato del libro de Jasher, Enoch reunió a los habitantes de la tierra, les impartió sabiduría y conocimiento divino, y estableció estatutos para la convivencia. Mientras hablaba a su pueblo, apareció un caballo descendiendo del cielo, presagiando su partida. Enoch les advirtió que su tiempo en la tierra había terminado, y ascendió al cielo en un torbellino acompañado de carros de fuego. Este evento dejó a los testigos en asombro y generó innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. El libro de Enoch menciona a los vigilantes, seres celestiales responsables de supervisar a la humanidad. Sin embargo, estos rompieron las leyes divinas al unirse con mujeres humanas, dando lugar a una raza híbrida de gigantes. Este acto de rebelión y las enseñanzas corruptas que impartieron, como encantamientos y el uso de raíces y plantas, llevaron al caos en la tierra. Los gigantes, según el relato, devoraron recursos, animales y finalmente a los propios humanos, provocando un colapso ecológico y social que culminó en el diluvio universal. El término vigilantes ha sido reinterpretado por algunos como referencia a extraterrestres. Se les atribuye el uso de máquinas voladoras y se les vincula con teorías conspirativas modernas, donde serían los precursores de sociedades secretas como los masones babilónicos. El monte Hermón, donde los vigilantes supuestamente juraron su pacto, se asocia etimológicamente con lo hermético, es decir, lo cerrado o secreto. La narrativa del libro de Enoch plantea que estos vigilantes, a través de su descendencia y enseñanzas, desataron una serie de eventos que alteraron la armonía de la tierra y llevaron a su destrucción. ¿Y si los relatos bíblicos no describieran a dioses, sino encuentros con seres extraterrestres? Esta idea encuentra sustento en las visiones de Ezequiel, quien describe una extraña nave voladora, rodeada de una tormenta, con relámpagos y luces brillantes. La descripción de Ezequiel no se ajusta a las representaciones tradicionales de los textos bíblicos, donde la figura divina es central. Más bien, parece la visión de alguien presenciando un aterrizaje de una nave extraterrestre.
La visión de Ezequiel también menciona 4 seres con caras humanas y alas, que algunos interpretan como extraterrestres, y describe cómo estos seres lo transportan a un templo en lo alto de una montaña, lo que podría aludir a una zona de aterrizaje o base de operaciones. Además, la teoría se apoya en otros textos bíblicos que mencionan artefactos como el Arca de la Alianza. En el Quebran Agast, un texto etíope, se menciona que el rey Salomón poseía máquinas voladoras, y la conexión con el arca podría sugerir un contacto con tecnología extraterrestre. Este artefacto, aparentemente mortal para quienes se acercaban a él, podría haber sido una especie de reactor de energía avanzada, lo que encajaría con la idea de un objeto de alta tecnología. De ser cierto, nos encontraríamos ante pruebas de antiguos contactos extraterrestres en la historia humana. En la Biblia, específicamente en Génesis 6, versículo 1 al 4, se menciona que los hijos de Dios Bene y Elohim tomaron como esposas a las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes. El libro de Enoc amplía esta historia al describir a los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que enseñaron a los humanos conocimientos avanzados como la metalurgia, astronomía y magia. Para algunos investigadores, estos relatos no describen eventos sobrenaturales, sino una intervención alienígena en la historia humana. La idea es que los hijos de Dios eran seres de otro mundo con tecnología superior, quienes pudieron haber realizado experimentos genéticos o incluso establecido linajes híbridos con los humanos. Existen varios argumentos que refuerzan esta hipótesis. Uno de ellos, es el conocimiento avanzado que se atribuye a los Nefilim y vigilantes, pues se dice que otorgaron a la humanidad información demasiado sofisticada para la época. Además, mitos similares aparecen en distintas culturas, como los Anunnaki en la mitología sumeria o los dioses del Olimpo en la mitología griega, donde entidades celestiales descendían para interactuar con los humanos. Otro punto de interés es la existencia de relatos sobre gigantes en diferentes partes del mundo, junto con supuestas evidencias arqueológicas que algunos creen vinculadas a la presencia de los Nefilim. La teoría de los antiguos astronautas está estrechamente relacionada a esta idea. Según esta hipótesis, los Nefilim no solo habrían intervenido genéticamente en la humanidad, sino que habrían sido percibidos como dioses debido a su tecnología avanzada. Sitchin, en particular, vincula a los Nefilim con los Anunnaki, afirmando que estos últimos eran una raza extraterrestre que llegó a la Tierra en busca de recursos y terminó creando a los humanos mediante manipulaciones genéticas. Sin embargo, la comunidad académica es escéptica ante esta teoría. La falta de evidencia científica sólida y el hecho de que muchos de los argumentos se basan en interpretaciones libres o traducciones cuestionables de textos antiguos han llevado a descartar la idea dentro de los estudios convencionales. Desde una perspectiva lingüística, el significado exacto del término Nefilim sigue en debate. Tradicionalmente se ha traducido como gigantes, pero algunos lingüistas sugieren que proviene de la raíz hebrea NPL, que significa caer o los caídos, lo que podría referirse a ángeles caídos o a un linaje separado de la humanidad. Entonces, ¿los Nefilim fueron gigantes, ángeles caídos o seres de otro mundo? La falta de pruebas concluyentes deja la pregunta abierta, y mientras algunos consideran estos relatos como mitología, otros ven en ellos indicios de un pasado más complejo de lo que imaginamos. Y bueno, esto sí que ha sido toda una odisea alienígena. Pero en fin, lamento haber tardado tanto en sacar un nuevo video. Sucede que he estado bastante ocupado últimamente. Además de no estar pasando por un buen momento, cosa que perjudicó a la realización de este video. Pero como sea. Sinceramente no sé cuándo saldrá el siguiente video, solo puedo decirles que tengo el guión completo de por lo menos otros 4 icebergs, pero la edición está en sus primeras etapas. Pero en fin, espero que el video haya sido de su agrado. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.